La semana pasada, efectivamente, su partido evitó la derogación de la Ley Montoro en Madrid. Al día siguiente votó a favor del Tratado CETA en Bruselas. Estas decisiones condenan la autonomía política de los ayuntamientos, dificultando la remunicipalización, fomentando las privatizaciones y permitiendo que se siga poniendo por delante el pago de la deuda al cumplimiento de derechos. Si bien en estas instancias superiores se ha actuado en contra del municipalismo, pues me gustaría preguntarle por una instancia inferior, como son las diputaciones, con una legitimidad democrática y una transparencia más que cuestionable, pero que curiosamente no se somete a los controles financieros y presupuestarios que sí impone la Ley Montoro a los municipios. Por tanto, la pregunta es si se van a recuperar competencias y recursos de las diputaciones para dirigirlas a estructuras municipales o supramunicipales, para que así se pueda fomentar y llevar a cabo una gestión pública de los servicios. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Están.